Hijos amados en Cristo, almas redimidas por la sangre preciosa del Cordero de Dios, escuchad la voz de este humilde fraile, que desde la cruz de su propio Calvario os habla con el corazón traspasado por el amor de Dios y la preocupación por vuestra salvación. Soy vuestro Padre Pío, y vengo a vosotros en este día, no con palabras de condena, sino con la ternura de un padre que ve a sus hijos en peligro, y con la autoridad que me ha sido concedida por el cielo para advertiros, para guiaros y para imploraros que abráis vuestros ojos y vuestros corazones a la verdad que libera. Se acerca un día especial en el calendario de la Iglesia, el 31 de julio, la festividad de San Ignacio de Loyola, un gigante de la fe, un santo que se levantó de las cenizas de su propia vida para forjar un ejército de almas valientes, los jesuitas, dedicados por entero a la mayor gloria de Dios. Y en este día, amados míos, el maligno, el enemigo de nuestras almas, acecha con mayor astucia, buscando cualquier resquicio para sembrar la cizaña, para desviaros del camino recto, para robaros la gracia que el Señor desea derramar sobre vosotros. Por ello, vengo a advertiros sobre 3 errores capitales que, con frecuencia, veo a las almas cometer, errores que, si no son corregidos, pueden traer graves consecuencias espirituales. El primer error, hermanos, que observo con dolor en muchas almas, es la indiferencia ante la santidad y el ejemplo de los santos. ¡Ah! ¡Qué gran pecado es la indiferencia, la tibieza espiritual! Vivimos en un tiempo donde el mundo os ofrece 1000 distracciones, 1000 placeres efímeros, 1000 ruidos que ensordecen el alma a la voz de Dios. Y en medio de este estrépito, la vida de los santos, como San Ignacio, es relegada, olvidada, vista como algo del pasado, algo irrelevante para la vida moderna. ¡Qué terrible engaño! San Ignacio no es una figura de museo, amados míos, es un faro luminoso, un guerrero incansable, un alma que comprendió la verdadera batalla de la vida, la batalla por el alma, por la gloria de Dios. ¿Creéis acaso que la vida de los santos es un cuento de hadas, una historia piadosa para niños? No, 1000 veces no. La vida de un santo es un evangelio vivido, un testimonio palpable de que la gracia de Dios es suficiente para transformar al más pecador, para elevar al más caído, para encender el fuego del amor divino en los corazones más fríos. San Ignacio, antes de su conversión, era un hombre del mundo, un militar, un buscador de gloria terrenal, un alma herida por la vanidad y el orgullo. Pero la mano de Dios, en su infinita misericordia, lo alcanzó. Una herida física lo postró, y en esa postración, el Señor le mostró el camino de la verdadera batalla, la batalla espiritual. Leyendo las vidas de los santos, en lugar de los libros de caballerías que antes lo embelesaban, su corazón se encendió. Comprendió que la verdadera grandeza no está en el aplauso del mundo, sino en la entrega total a Dios, en la abnegación, en el sacrificio. ¿Y qué veo hoy, amados hijos? Veo almas que se lamentan de sus desgracias, que se quejan de las pruebas de la vida, pero que no abren un libro sobre la vida de los santos. Veo almas que buscan respuestas en filosofías vacías, en gurús de turno, en las redes sociales que os sumergen en la superficialidad, pero que no se detienen a meditar en el ejemplo de aquellos que alcanzaron la cima de la perfección. La indiferencia hacia la santidad es una herida abierta en el alma, una puerta que se cierra a la gracia. ¿Cómo podéis aspirar a la santidad si no conocéis a aquellos que ya la alcanzaron? ¿Cómo podéis luchar contra el pecado si no veis cómo otros lo vencieron? La vida de San Ignacio es un espejo donde podéis ver reflejada la posibilidad de vuestra propia transformación. Él no era un hombre nacido santo. Fue un pecador que se arrepintió, que luchó con denuedo contra sus pasiones, que se entregó por entero a la voluntad de Dios. Su ejercicio espiritual no es una mera técnica, no es una moda pasajera, es un camino probado, un método divino para ordenar el alma, para discernir la voluntad de Dios, para limpiar el corazón de todo apego desordenado. Y, sin embargo, ¿cuántos de vosotros ignoráis esta riqueza? ¿Cuántos preferís seguir vuestras propias inclinaciones, vuestros propios criterios, antes que humildemente buscar la guía de la Iglesia, la sabiduría de los santos? Este primer error, la indiferencia ante la santidad, lleva consigo otro peligro: la relativización del mal y la permisividad con el pecado venial. Si no os esforzáis por alcanzar la santidad, si no tenéis un modelo de perfección ante vuestros ojos,
Entonces, poco a poco, os volvéis complacientes con el pecado. Lo que antes os parecía grave, ahora os parece insignificante. Lo que antes os causaba remordimiento, ahora lo justificáis. El pecado venial, amados míos, es como una pequeña grieta en el dique de vuestra alma. Una sola grieta puede parecer inofensiva, pero si no se repara, con el tiempo se agranda, y el agua de la mundanalidad y del pecado mortal termina por derribar toda vuestra fortaleza espiritual. San Ignacio, en sus ejercicios espirituales, insiste en la aversión al pecado, no solo al pecado mortal, que nos separa de Dios, sino también al pecado venial, que debilita nuestra unión con Él. Comprendió que la batalla espiritual es constante, que el demonio no descansa, y que sus ataques más sutiles son a menudo los más peligrosos. Él nos enseñó a examinar nuestra conciencia con rigor, a confesar nuestros pecados con humildad, a reparar nuestras faltas con penitencia. ¿Y cuántos de vosotros hoy os acercáis al sacramento de la confesión con la seriedad que merece? ¿Cuántos examináis vuestra conciencia con la honestidad que se requiere para ver la suciedad que habita en vuestro corazón? La indiferencia ante la santidad de los santos os lleva a una mediocridad espiritual, a una vida cristiana insípida, sin fuego, sin celo. Y esta mediocridad es un caldo de cultivo para el pecado. Si no aspiráis a lo alto, terminaréis arrastrándoos por el fango. Si no imitáis a los héroes de la fe, terminaréis imitando a los que se burlan de ella. Os lo digo con el corazón oprimido. Este error es la raíz de muchas desgracias espirituales en vuestras vidas. El segundo error, que es una consecuencia directa del primero, es el abandono de la oración profunda y el discernimiento espiritual. San Ignacio de Loyola fue un maestro de la oración, un arquitecto de almas que entendió que sin una vida de oración profunda y constante, es imposible discernir la voluntad de Dios, es imposible resistir las tentaciones del maligno, es imposible crecer en la santidad. Él nos legó los ejercicios espirituales, no como un mero libro de oraciones, sino como un camino, una senda para entrar en el silencio del alma, para escuchar la voz de Dios, para purificar las intenciones, para ordenar la vida según el plan divino. Pero, ¿qué veo hoy en el mundo, amados hijos? Veo almas que oran deprisa, sin devoción, como si cumplieran una obligación tediosa. Veo almas que recitan fórmulas vacías, sin meditar en las palabras, sin abrir el corazón a la presencia de Dios. Veo almas que se contentan con una oración superficial, con unos pocos minutos al día, mientras dedican horas y horas a las vanidades del mundo. Y luego se preguntan por qué no encuentran paz, por qué se sienten vacíos, por qué caen una y otra vez en los mismos pecados. La oración, amados míos, no es un monólogo, es un diálogo con Dios. Es el alimento del alma, el oxígeno de la vida espiritual. Sin oración, el alma se asfixia, se debilita, se vuelve vulnerable a los ataques del enemigo. Y San Ignacio nos enseñó que no basta con orar, hay que orar bien, hay que orar con el corazón, con la mente, con toda el alma. Nos enseñó la importancia de la oración mental, de la meditación, de la contemplación, de la oración de quietud, de esa profunda unión con Dios donde el alma se sumerge en el océano de su amor. Y unido a la oración, San Ignacio enfatizó el discernimiento espiritual. ¿Qué es el discernimiento, hermanos? Es la capacidad de distinguir entre lo que viene de Dios, lo que viene del propio espíritu humano y lo que viene del maligno. Vivimos en un tiempo de gran confusión, donde la verdad es atacada por todos lados, donde el bien es llamado mal y el mal es llamado bien. Y en medio de esta confusión, ¿cuán vital es el discernimiento? Sin él, os exponéis a ser engañados, a seguir caminos errados, a confundir la voz de Dios con las voces del mundo o con las sugestiones del demonio. ¿Cuántos de vosotros consultáis la voluntad de Dios en cada decisión importante de vuestra vida? ¿Cuántos os arrodilláis ante el sagrario, o ante un crucifijo, y pedís al Señor que os ilumine, que os muestre el camino? ¿Cuántos buscáis la dirección espiritual de un sacerdote santo, de un alma experimentada en los caminos de Dios, para que os ayude a discernir? Veo, con tristeza, a muchas almas que confían más en su propia razón, en sus propios sentimientos, en los consejos de amigos que no tienen fe, que en la sabiduría de Dios y en la guía de la Iglesia. El maligno es un maestro del engaño, un experto en disfrazar el mal con apariencia de bien.
¿Se os presentará como un ángel de luz? ¿Os susurrará al oído ideas que parecen buenas, pero que en el fondo os alejan de Dios? ¿Os incitará a la soberbia, a la autosuficiencia, a la desobediencia? Todo ello bajo el pretexto de una supuesta libertad o de una mayor sabiduría. Y sin la oración profunda, sin el hábito del discernimiento, cuán fácil es caer en sus trampas. San Ignacio, con su sabiduría forjada en la experiencia mística, nos enseñó a examinar los movimientos de nuestro espíritu. Nos enseñó a observar de dónde vienen los pensamientos, las emociones, las inspiraciones. Nos enseñó a reconocer los signos de la consolación espiritual, que viene de Dios y nos acerca a Él en el amor, la paz y el gozo. Y nos enseñó a reconocer los signos de la desolación espiritual, que viene del enemigo o de nuestra propia flaqueza, y que nos aleja de Dios con tristeza, temor, desconfianza y confusión. ¡Ay! ¿Cuántos de vosotros os dejáis arrastrar por la desolación sin combatirla? ¿Cuántos os hundís en la tristeza, en el desánimo, en la tentación, sin recurrir a la oración, sin buscar la ayuda de vuestro confesor? La oración y el discernimiento son vuestras armas más poderosas en la batalla espiritual. Despreciarlas es desarmarse ante el enemigo. El tercer error, y quizás el más insidioso en los tiempos actuales, es la falta de celo apostólico y el miedo a testimoniar la fe. San Ignacio de Loyola, después de su conversión, no se conformó con salvar su propia alma. Su corazón ardía en deseo de llevar la gloria de Dios a todo el mundo. Fundó una orden religiosa cuyo propósito principal era la evangelización, la defensa de la fe, la educación de la juventud, la propagación del reino de Cristo hasta los confines de la tierra. Su lema, Ad Maiorem Dei Gloriam, para la mayor gloria de Dios, no era una frase vacía, era el motor de su vida, la razón de ser de cada una de sus acciones. Pero, ¿qué veo hoy, amados hijos? Veo a muchos católicos que tienen miedo de hablar de Dios, que se avergüenzan de su fe en público, que se esconden en la comodidad de sus hogares, mientras el mundo se hunde en el pecado y la apostasía. Veo a almas que dicen amar a Cristo, pero que no hacen nada para que otros lo conozcan y lo amen. Veo a católicos que se preocupan más por lo que piensen los demás, por ser políticamente correctos, que por dar testimonio de la verdad de Cristo. Este miedo, amados míos, es un regalo del maligno. Él os susurra al oído que no sois lo suficientemente buenos, que no tenéis suficiente conocimiento, que seréis rechazados, ridiculizados. Os infunde el temor a la confrontación, a la incomprensión, al martirio social. Y así, os silencia, os neutraliza, os convierte en cristianos mudos, en lámparas escondidas bajo el celemín. Pero Cristo nos dijo que somos la luz del mundo, la sal de la tierra. ¿Cómo puede la luz iluminar si está oculta? ¿Cómo puede la sal dar sabor si está insípida? El celo apostólico no es una opción para el cristiano, es un mandato de Cristo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. San Ignacio comprendió que la fe no puede guardarse en secreto, que debe ser compartida, propagada, defendida. Él no temió la persecución, ni la incomprensión, ni las dificultades. Su único temor era no glorificar a Dios lo suficiente, no hacer lo suficiente por la salvación de las almas. Y no penséis que el apostolado es solo para sacerdotes o religiosos. No, amados míos, cada uno de vosotros, por vuestro bautismo, sois llamados a ser misioneros de Cristo en vuestro propio ambiente, en vuestra familia, en vuestro trabajo, con vuestros amigos. ¿Cómo podéis decir que amáis a vuestro prójimo si no os preocupáis por la salvación de su alma? ¿Cómo podéis decir que amáis a Dios si no deseáis que su nombre sea glorificado en todo el mundo? El testimonio de vida es fundamental, sí, pero no basta. Es necesario también el testimonio de palabra, anunciar la verdad de Cristo, con humildad pero con firmeza, con caridad pero sin tibieza. ¿Cuántas almas se pierden por falta de conocimiento, por falta de quien les anuncie la buena nueva? Y vosotros, que habéis recibido la fe como un don inestimable, ¿la vais a guardar egoístamente para vosotros solos? San Ignacio de Loyola nos recordó la importancia de la formación intelectual y teológica para el apostolado. No se puede defender lo que no se conoce. No se puede anunciar lo que no se comprende. Por eso,
La Compañía de Jesús se dedicó con ahínco a la educación, a la formación de la mente, para que los soldados de Cristo estuvieran armados no solo de piedad, sino también de conocimiento y sabiduría. ¿Y cuántos de vosotros hoy os esforzáis por profundizar en vuestra fe, por estudiar el catecismo, por leer las encíclicas de los papas, por conocer la historia de la Iglesia, las vidas de los santos? Veo a muchos que se contentan con una fe superficial, basada en sentimientos, en tradiciones vacías de contenido, y por lo tanto, son fácilmente arrastrados por cualquier viento de doctrina o por las ideologías del mundo. Y así, vuestro celo apostólico, si es que lo hay, carece de fundamento, de solidez, y termina por desvanecerse ante la primera objeción o el primer ataque. Amados míos, estos tres errores, la indiferencia ante la santidad, el abandono de la oración profunda y el discernimiento, y la falta de celo apostólico, son como tres cadenas que os atan al mundo, que os impiden volar hacia Dios, que os privan de la gracia y de la paz que el Señor desea derramar sobre vosotros. En este día de San Ignacio de Loyola, el Señor os invita a reflexionar, a examinar vuestra conciencia, a arrepentiros y a renovar vuestro compromiso con Él. No permitáis que vuestra vida sea una vida mediocre, una vida sin propósito, una vida sin la pasión por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Mirad a San Ignacio, un hombre que lo dejó todo para seguir a Cristo, un hombre que se entregó por entero a la voluntad divina, un hombre que encendió un fuego en el mundo que aún hoy sigue ardiendo. ¿No deseáis vosotros también encender ese fuego en vuestros corazones y en los corazones de aquellos que os rodean? La vida es breve, amados míos, y el tiempo de la siembra es ahora. No esperéis a mañana para corregir vuestros errores, para arrepentiros de vuestras negligencias, para abrazar con fuerza la vida de santidad a la que estáis llamados. La misericordia de Dios es infinita, pero vuestro tiempo en esta tierra es limitado. Recordad siempre las palabras de Cristo. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Mateo 6, 33. Que vuestro primer amor sea Dios, que vuestra primera preocupación sea la salvación de vuestra alma y la de vuestros hermanos. Os dejo con estas reflexiones, amados míos, para que las meditéis en la presencia del Santísimo Sacramento, en el silencio de vuestro corazón. Que la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, Reina de los Apóstoles, os cubra con su manto y os guíe en el camino de la santidad. Y que San Ignacio de Loyola interceda por cada uno de vosotros ante el trono de Dios, para que seáis verdaderos soldados de Cristo, valientes y fieles hasta el fin. Amén. Amados hijos e hijas, almas por las que Cristo derramó hasta la última gota de su sangre, volved a escuchar la voz de este humilde fraile, vuestro Padre Pío, que desde la eternidad os contempla con el amor que Dios ha infundido en mi corazón. He señalado con profunda tristeza los tres abismos en los que muchas almas se precipitan, alejándose de la luz de Cristo y de la senda de santidad trazada por santos como Ignacio de Loyola. Pero mi misión no es solo advertir, sino también guiar, iluminar y fortalecer vuestras almas para que podáis evitar estos errores y abrazar con fervor la vida en Dios. Hermanos míos, la raíz profunda de estos errores que os he expuesto reside, en última instancia, en un olvido lamentable, el olvido de la gracia santificante. ¿Comprendéis verdaderamente el valor inestimable de este don? Es la participación de la misma vida divina en vuestras almas, el tesoro más grande que podéis poseer en esta tierra, más valioso que todo el oro y las riquezas del mundo. Cuando un alma está en gracia, es templo del Espíritu Santo, morada de la Santísima Trinidad. Es capaz de realizar obras que tienen valor eterno, de amar a Dios con un amor sobrenatural y de alcanzar la bienaventuranza eterna. La indiferencia ante la santidad nace de no valorar esta gracia. Si supierais el resplandor de un alma en gracia, la hermosura que Dios ve en ella, la alegría que causa en el cielo, correríais con ardor por el camino de la perfección. Los santos, como San Ignacio, comprendieron esto a la perfección. Para ellos, la vida terrena era una oportunidad fugaz para acumular méritos celestiales, para crecer en gracia, para unirse más íntimamente a Dios. Sacrificaron placeres, honores y riquezas terrenales porque sus ojos estaban fijos en la riqueza de la gracia, en la gloria eterna. Y vosotros, os conformáis con las migajas del mundo,
mientras tenéis acceso al banquete celestial de la gracia? El abandono de la oración profunda y el discernimiento es una consecuencia directa de este olvido. Si no valoráis la gracia, ¿por qué habríais de buscar a quien os la da y os la aumenta? La oración es el canal por el cual la gracia fluye hacia vuestras almas. Es en la oración donde Dios os habla, donde os da la fuerza para resistir el pecado, donde os ilumina para discernir su voluntad. Si descuidáis la oración, es como si cerrarais el grifo de la gracia. Vuestra alma se marchita, se debilita, se seca, y sin la luz de la gracia, ¿cómo podréis discernir los engaños del maligno, que se disfraza de ángel de luz para apartaros del camino? El maligno odia la gracia y hará todo lo posible para que la perdáis o para que, al menos, os volváis tibios en vuestra búsqueda. Y la falta de celo apostólico, la vergüenza de testimoniar la fe, es la señal más dolorosa de una gracia languideciente. Si el fuego del amor de Dios arde verdaderamente en vuestras almas por la gracia, ¿cómo podríais contenerlo? Un corazón lleno de Dios anhela compartir esa plenitud con los demás. No se puede amar a Cristo de verdad y permanecer indiferente ante la perdición de las almas. San Ignacio, empapado de la gracia divina, no pudo quedarse quieto. Vio las necesidades del mundo, la ceguera de tantas almas, y su corazón se inflamó con un deseo ardiente de llevarles la luz de Cristo. ¿Dónde está ese ardor en vosotros, amados míos? Quizás la llama de la gracia se ha vuelto una brasa apenas encendida, necesitada de aire fresco de oración, sacrificio y un renovado amor por las almas. Hijos míos, si reconocéis en vuestras almas la sombra de estos errores, no os desesperéis. La misericordia de Dios es infinita, más grande que todos vuestros pecados. Él siempre está dispuesto a perdonar, a levantar al caído, a restaurar la gracia perdida. El camino para ello es el sacramento de la confesión, el baño purificador de la sangre de Cristo. San Ignacio de Loyola, un hombre de profunda humildad, fue un asiduo penitente. Comprendió que la lucha espiritual es constante, y que el alma, incluso la más santa, puede tropezar. Pero la clave no es no caer, sino levantarse rápidamente. Y no hay mejor manera de levantarse que a través de la confesión sacramental. Allí, el sacerdote, en persona de Cristo, os absuelve de vuestros pecados, borra vuestras culpas y os restituye la gracia santificante, si la habíais perdido, o os la aumenta, si la conservabais. ¡Ay! ¿Cuántos de vosotros descuidáis este sacramento tan vital? ¿Cuántos os contentáis con un acto de contrición imperfecto y os alejáis de la fuente de la gracia? La confesión no es un peso, no es una humillación, es un regalo, una liberación, una curación. Es el momento en que el Padre Celestial os abraza de nuevo, os viste con la túnica de la gracia y celebra vuestro regreso a casa. En este día de San Ignacio, un santo que supo lo que era la purificación del alma y la constante batalla contra el pecado, os insto, os ruego, que os acerquéis a la confesión con humildad y fe. No tengáis miedo de mostrar vuestras heridas al médico de las almas. Él os espera con los brazos abiertos. Un alma limpia es un alma fuerte, capaz de crecer en santidad, de orar con fervor y de llevar la luz de Cristo al mundo. Y si la confesión es el baño de la gracia, la Eucaristía es el alimento que nutre esa gracia, que os fortalece para la batalla espiritual y os llena de celo apostólico. San Ignacio de Loyola, como todos los grandes santos, tenía una devoción ardiente al Santísimo Sacramento. Sabía que allí, en la hostia consagrada, está Cristo mismo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Recibir la Eucaristía dignamente es recibir a Dios mismo en vuestro ser. ¿Cómo podéis crecer en santidad si no os alimentáis con el pan de vida? ¿Cómo podéis orar con fuerza si no os unís a la fuente misma de toda oración? ¿Cómo podéis tener celo apostólico si no recibís al que es el evangelizador por excelencia? La Eucaristía es el centro y la cumbre de la vida cristiana. Es la cumbre, porque allí recibís a Cristo. Y es el centro, porque de ella emana toda la fuerza para vivir vuestra fe y para llevarla a los demás. Veo con dolor a muchas almas que se acercan a la comunión por rutina, sin preparación adecuada, sin un ardiente deseo de unirse a Cristo. Algunos, incluso, se atreven a comulgar en pecado mortal, añadiendo sacrilegio a su culpa, profanando el cuerpo santísimo de nuestro Señor. Oh,
¡Qué ofensa tan grave a la majestad divina! Otros simplemente se alejan de la misa dominical, considerando la obligación como una carga, y se privan del alimento espiritual más necesario para su alma. Amados míos, en este día de San Ignacio, pensad en cómo él y tantos otros santos se consumían en deseo de recibir a Cristo en la Eucaristía. Para ellos, era el motor de su vida, la fuente de su valor, la promesa de su eternidad. Si queréis vencer la indiferencia, si queréis orar con profundidad, si queréis ser verdaderos apóstoles de Cristo, acercaos a la Eucaristía con corazones puros y sedientos. Adorad a Cristo en el sagrario, visitadlo con frecuencia, pedidle que encienda en vosotros el mismo fuego que encendió en el corazón de San Ignacio. Finalmente, amados hijos, no puedo dejar de recordaros el papel esencial de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, en vuestro camino de santidad. San Ignacio de Loyola, como un buen hijo de la Iglesia, fue un devoto ferviente de la Madre de Dios. Comprendió que ella es el camino más seguro y más corto para llegar a Cristo. Ella es la estrella de la mañana que nos guía en la oscuridad, la mediadora de todas las gracias, la reina de los apóstoles, la que aplasta la cabeza de la serpiente infernal. Cuando os sintáis débiles, cuando la indiferencia amenace con apagar vuestra fe, cuando la oración se os haga pesada, cuando el miedo os paralice ante el apostolado, acudid a María. Recitad el Santo Rosario con devoción, meditad en sus misterios, consagraos a su corazón inmaculado. Ella es vuestra madre, y una madre nunca abandona a sus hijos. Ella os obtendrá las gracias necesarias para superar estos errores y para crecer en la virtud. Mirad el ejemplo de San Ignacio. Su vida, después de la conversión, fue una entrega total a Cristo, pero siempre bajo la mirada maternal de María. Ella le inspiró, le protegió y le guió en cada paso. Y si él, un gigante de la fe, necesitaba de su intercesión, cuánto más la necesitáis vosotros, frágiles criaturas inmersas en un mundo tan hostil a Dios. Amados hijos de mi corazón, he derramado sobre vosotros estas palabras como gotas de rocío celestial, con la esperanza de que penetren en lo más profundo de vuestras almas y las enciendan con el fuego del amor divino. En este día de San Ignacio de Loyola, no os conforméis con una vida tibia, mediocre, sin propósito. Despertad. El Señor os llama a la santidad, a la grandeza, a la gloria eterna. No cometáis más el error de la indiferencia ante la santidad. Buscadla con fervor, imitad a los santos, aspirad a lo más alto. Que vuestras vidas sean un constante ascenso hacia Dios. No abandonéis la oración profunda y el discernimiento. Son vuestras armas y vuestra brújula. Orad sin cesar, escuchad la voz de Dios en el silencio de vuestro corazón. No caigáis en la falta de celo apostólico. Sed valientes testigos de Cristo en un mundo que tanto lo necesita. No os avergoncéis de vuestra fe. Proclamadla con vuestras vidas y con vuestras palabras. Oh, almas redimidas, la hora es grave. El enemigo no duerme, pero tampoco lo hace vuestro Padre Celestial, ni vuestra Madre Santísima, ni los santos que interceden por vosotros. Despertad del letargo espiritual. Si estas palabras han tocado vuestro corazón, si sentís el llamado a una vida más profunda en Cristo, os ruego, como vuestro humilde Padre Pío, que deis un paso adelante. No dejéis que este mensaje se desvanezca en el viento. Tomad la firme resolución de confesaros dignamente, de recibir la Eucaristía con mayor fervor y de consagraros cada día más a la Santísima Virgen María. Y si deseáis que estas llamas de fe sigan ardiendo y se extiendan a otras almas sedientas de verdad y santidad, os suplico con el fervor de mi alma, suscribíos a este canal. Permitid que la luz de Cristo siga llegando a cada rincón. Dad un me gusta a este vídeo para que su mensaje resuene con más fuerza en los confines de la tierra digital. Y, sobre todo, dejad vuestros comentarios con vuestras intenciones, vuestras peticiones, vuestras reflexiones. Que este espacio sea un altar donde vuestras almas se unan en oración y propósito, un faro de luz en medio de la oscuridad. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo os bendigan, y que la Madre de Dios os cubra con su manto. Amén.